En el gobierno de López existen diferentes tipos de apoyadores. Están, por ejemplo, los que reciben apoyos, a los que López considera el pueblo sabio, que le va a servir para apoyarlo en la implantación de la cuarta transformación, así como los apoyadores oficialistas, como son el Ejército, la Guardia Nacional y toda la burocracia, tanto federal como estatal y municipal, de los gobiernos de Morena. Y bien, además de ese grupo de mercenarios, los llamo yo, porque están recibiendo dinero de una forma o de otra, unos en apoyos, otros en puestos políticos, desde el más ínfimo al más encumbrado, como el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, etcétera. Pero existen otro tipo de mercenarios que son los periodistas a modo. En este caso se encuentra el señor Álvaro Delgado, quien tiene un programa con otro periodista, Alejandro Páez, del cual ya me ocupé, al igual que a Pablo Gómez, en otro comentario que hice hace unos minutos. Pero ahora me quiero ocupar exclusivamente del señor Álvaro Delgado, porque dice una serie de barrabasadas y de estupideces respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde este sujeto descalifica a la Corte, que porque ya son de oposición, que porque representan a los clasistas y están dejando de lado a los partidos políticos, y que además, como son parte de un grupo de élite, que no ha sido posible que dejen en paz la política de López, pues le han dado ya varios reveses. Y lo más penoso de este señor es que está hablando disparate tras disparate, pues dice que si el poder legislativo y el ejecutivo son nombrados por voto popular, que por qué la Suprema Corte de Justicia no, y que por qué gozan de tantas canonjías que los hacen intocables. Y luego se refiere al periodismo de los grandes empresarios como Salinas, por decir cuando menos uno, y sigue con una serie de descalificaciones, pero todo con el fin de arrastrársele a López, porque no hay otro calificativo, porque supuestamente le duele que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea un poder controlado por el Ejecutivo, como lo demuestro con este video. El Poder Judicial y los servidores públicos que forman parte de él no son intocables, y menos deben serlo cuando son los que tienen la última palabra en la impartición de justicia en un país donde históricamente ésta se compra y se vende. A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por el voto popular y deben rendir cuentas de lo que gastan, así como someterse a los tribunales sobre cualquier decisión que sea impugnada, el Poder Judicial no es electo por la ciudadanía. Tiene la última palabra en todas las materias y solo, en el mejor de los casos, rinde cuentas a sí mismo, oculto a los ojos de los ciudadanos.
Es un escándalo que haya manifestantes fuera del recinto de la Suprema Corte y proliferan las voces que piden la protección de las tropas a los ministros que encabeza Norma Piña, la valentona que llegó a ministra con el impulso de Enrique Peña Nieto, de su primo Miguel Ángel Osorio Chong, y que se ha rodeado de colaboradores de ese mismo grupo político y económico, asociado también a personeros de Claudio X González. Seguramente habrá exabruptos y excesos verbales y escenográficos en las protestas, como los ataúdes con dedicatoria a los ministros. Y quizá en otra ocasión le vuelvan a prender fuego al monigote de Piña. Pero protestar no es un delito. Cotidianamente los malquerientes del presidente López Obrador protestan, pero a quienes lo insultan con las peores expresiones verbales y escritas no se les ha sancionado de ninguna manera. Y pues ni siquiera a prominentes opinadores, lectores de noticias o periodistas que repentinamente descubrieron que al poder se le critica. Bueno, a legua se ve que este señor es un periodista a modo de López y no lo disimula. Está muy indignado. ¿Por qué los otros medios no van en contra de la ministra? ¿Por qué se hostiga a los apoyadores de López que hacen manifestaciones? ¿Y por qué a los que denostan y a los que amenazan a la ministra de la Corte? Pero lo más grave es la ignorancia supina de este señor. Habla que la Suprema Corte de Justicia es intocable. Está pendejo este señor. No es cierto. Para empezar, de acuerdo al artículo 94, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros y además está compuesta por los tribunales electorales, por los tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y además tribunales electorales, que ya lo vuelva a ratificar. Y además para los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial existe un Consejo de la Judicatura, que es el encargado de la administración de la Corte y además de la disciplina de los funcionarios públicos. Y por otro lado, el artículo 89 de la Constitución establece la facultad del Ejecutivo para nombrar a los ministros de la Corte. Y además el artículo 76 de la misma Constitución, en su fracción 8, señala que el Senado es el que nombra a los ministros de una terna que manda el Ejecutivo. Ahora, dice que no existe un órgano que los castigue. Está pero mal, es un tipo analfabeta, porque si no ha visto la Constitución, le recomiendo que vea el artículo 108, 109 y 110, en el cual se establece que todos los funcionarios públicos son sujetos de juicio político por violaciones a la Constitución o por haber cometido delitos relativos a haber dispuesto del patrimonio del Estado, basándose o saliéndose del presupuesto que los diputados aprueban cada año, y en esas condiciones, pues el señor está totalmente desfasado. Ahora, dice que los demás medios de empresarios como Salinas, que no hacen nada, que no critican. Para su conocimiento, Slim y Salinas son de los conservadores recalcitrantes que tienen una íntima relación con López. Y por otro lado, le aclaro, le afirmo
que para tener la lengua larga, como la tiene, que está haciendo descalificaciones, hay que tener la cola corta. Y este señor y el otro periodista a modo, Alejandro Páez, se le arrastran a López en cada programa. No son sujetos imparciales. Y la libertad de expresión es un cero a la izquierda porque abusan de esa libertad para denostar y descalificar a los que no están de acuerdo con López. Y esa exposición que él hace en un programa que llama Los Intocables, pues yo pienso que es para tirarlo a la basura, porque en primer lugar no está totalmente interiorizado de cuál es la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También los ministros son objeto de juicio político. Hay responsabilidades de destitución de empleo. Para esto debe haber una demanda de juicio político presentada ante los diputados, y los diputados investigan, acusan y se manda al Senado, quien se convierte en jurado de sentencia. Entonces no es cierto que los ministros son intocables. Ahora, lo que dice que la ministra entró que por Peña Nieto y que por Chon y que no sé qué tanto relajo, pues luego no está enterado que en la Corte hay 3 ministros a modo, como son Saldívar y otra ministra que ya debería estar cesada, Yasmín Esquivel, que son ministros a modo de López. Todos los proyectos de resoluciones de la Corte con relación a los asuntos de inconstitucionalidad de las leyes del INE, por ejemplo, ellos las votan en contra de lo que aprueban los otros ministros. Ahora, respecto a las descalificaciones que hacen a la ministra de la Corte, no se le olvide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano autónomo y que es el encargado de impartir justicia, y no justicia a modo, porque son 11 ministros. Y además lo que resolvieron estos ministros es porque, por ejemplo, el decreto que establecía que la Guardia Nacional era de carácter militar, se le tumbó porque el artículo 21 de la Constitución dice que la Guardia Nacional es de carácter civil. Entonces, el otro asunto, que por qué si el Congreso es autónomo, ¿por qué no se le respeta? Bueno, porque las funciones de la Suprema Corte son de impartir justicia, porque en base al artículo 89, nuevamente, el Ejecutivo tiene la obligación de darle garantías al Poder Judicial para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento de las resoluciones o de las disposiciones que resuelve la Corte. Y no puede ser de otra forma, porque si no existe un orden jurídico, no hay certeza jurídica, no hay estabilidad económica y moral. Lo que debe hacer este periodista es decirle a López que ya le pare de estar violando la Constitución, que busque la forma de deslindarse de la delincuencia organizada y de los narcotraficantes, porque el país está sufriendo las consecuencias de estar al amparo del AMPA organizada. Todos los días hay 20, 30 muertos en los 32 estados de la República. En cada estado hay ese número de muertos. Hay más de 160,000 muertes dolosas por la política de López de abrazos y no balazos. López nos está llevando a un estado dictatorial. Hay una situación de corrupción terrible con las familias de López, especialmente con los hijos, en donde sus hijos son el orgullo de su nepotismo, como decía López Portillo con su hijo José Ramón.
consecuencia, este señor no es imparcial, se ve que es un lambiscón y eso demerita su función de periodista, porque los periodistas no deben de tomar partido, su obligación es dar las noticias, pero no imprimirle su inclinación política o económica o como se le quiera llamar. Y este señor de plano no tiene calidad moral para hacer ese desbarre, ese disparate en su programa Los Intocables. Y si le queda duda para ampliar más mis críticas, yo le sugiero que se comunique conmigo y hacemos un debate, pero que no engañe a la gente libre y pensante. Si quiere engañar a los mercenarios de López, bueno, está en su papel de él y de los que lo escuchan, pero yo no estoy dispuesto a tolerar tantas bobadas y tantas insensateces que dice este señor sin que nadie le pare esa forma de mentir. Y yo creo que está a tono con López y pues es necesario que se le diga que no está funcionando como un verdadero periodista, que tenga vergüenza y dignidad y que no tiene calidad moral para estar denostando a la Suprema Corte de Justicia, porque no tiene ninguna prueba de que la Suprema Corte reciba dinero o que sea corrupta, porque si hace imputaciones que las compruebe, porque de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que establece la ley respecto a la comisión del delito de calumnia y los que más resulten. Muchas gracias.